amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a analizar por qué la gente tiene un concepto completamente equivocado con relación a la naturaleza de Dios. Hay unos que lo conciben de una manera muy terrenal y lo comparan justamente como lo hacían los griegos, comparando a los dioses del Olimpo con todas las flaquezas y debilidades humanas. Vemos el caso de Zeus, de todos y cada uno de los dioses de los griegos, y evidentemente vemos que esos dioses eran muy humanos, terriblemente humanos. Y desafortunadamente, esa idea prevalece en pleno siglo XXI. Por eso, tenemos que darnos cuenta que hay personas que piensan y sienten que Dios es malo. Hay mucha gente que piensa que Dios es malo porque hay demasiada hambre en el mundo, pobreza, miseria, enfermedad y todo lo que conocemos que siempre ha persistido en la historia de la humanidad. También porque definitivamente hay guerras, porque la gente se muere de enfermedades, porque hay demasiada pobreza o porque simplemente la novia que tanto amaba se fue con otro. Y eso evidentemente tendemos a echarle la culpa a Dios, a creer que Dios es el causante y el culpable de todo lo malo y negativo que sucede. Y en realidad podemos decir que sí, efectivamente, todo lo malo que sucede en este mundo es producto de un Dios, el Dios de este mundo, que nada tiene que ver con el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, altísimo y viviente. Ya vimos las implicaciones que la numerología tiene en la Biblia, y en este caso estamos hablando de 5 atributos de Dios. Es altísimo, es viviente, es omnisciente, omnipresente y omnipotente, sin contar con todas y cada una de las extraordinarias bendiciones que podemos obtener a través de los 72 nombres que los judíos le daban al nombre de Dios. Y en otras palabras, consideran que Dios es malo porque no permite que se pueda disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y desafortunadamente esto es el común denominador en todo el mundo, porque todo el mundo piensa que Dios es así. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, en realidad, ¿este Dios que acabamos de ver con estos 5 atributos puede ser malo? Y la misma palabra de Dios en Santiago nos dice claramente que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que es amor pueda ser el causante de tantas desgracias y calamidades que existen en el mundo? Porque independientemente de estos 5 atributos que Dios tiene, están sus frutos, que son los frutos que el Espíritu Santo nos da y que son amor, gozo, paz, que se desarrollan con nuestro espíritu, paciencia, benignidad y bondad, que se desarrollan con nuestra mente y nuestro corazón, es decir, con nuestra alma, y las que tenemos que expresar a través de nuestro cuerpo, que es fe, mansedumbre y templanza. Y todas esas tenemos que manifestarlas a través del accionar de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la fe no es de decir yo tengo fe, sino es de mostrar mi fe, como lo hizo Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Y lo mismo sucede con la templanza y la mansedumbre. Ahora, así como hay gente que piensa que Dios es malo, hay gente que dice que Dios no existe. Y la razón por la que ellos argumentan que Dios no existe es por toda la clase de calamidades que existen y suceden en el mundo. Lo que el hombre no ha querido entender es que Dios nada tiene que ver con lo que sucede en este mundo. Él creó el mundo, pero no administra ni maneja el mundo, porque esa fue una labor que Él decidió entregársela al hombre, con el propósito de que el hombre pudiera mostrar y manifestar de qué estaba hecho, cosa que no sucedió porque
el primer Adán, nuestro padre, cometió la estupidez de entregar todo ese poder a Satanás, que, como vemos en el Génesis, se disfrazó de serpiente, y una serie de análisis que tendríamos que hacer con respecto a esto. Entonces, ellos argumentan que Dios no existe porque no es posible que haya tanto sufrimiento en este mundo. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, cuando vemos a personas que tienen el cabello demasiado largo, que no existen los barberos? Y es evidente que los barberos sí existen. Lo que sucede es que estas personas que tienen el cabello largo no han acudido al barbero. Lo mismo sucede con los que dicen que no existe Dios. ¿Por qué no existe Dios? Porque no lo pueden concebir. A Dios no lo podemos concebir ni mental, ni emocional, ni físicamente. La única manera que podríamos tener un contacto directo con Dios es a través de nuestro espíritu. Pero como el mundo espiritual está plagado de entidades nefastas y negativas, tenemos que darnos a la tarea de asegurarnos que nuestra comunión sea con Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, porque es la única manera de poder establecer claramente la conexión directa con el Dios verdadero. Es precisamente por eso que es de vital importancia que entendamos que Jesús, el Nazareno, se convirtió en el Cristo o en el Mesías, aquel que había de ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y desafortunadamente no se ha podido dar esta extraordinaria realidad. No hemos querido aceptarlo ni como Señor, ni como Salvador, y mucho menos como Dios. Por eso vemos que hay diferentes religiones que están asegurando la manera de que el hombre no pueda tener acceso al Cristo, que el hombre no pueda tener acceso a el Mesías, porque es el único del que, como vimos en los capítulos anteriores de Isaías, es el único que nos puede dar la salvación, la liberación y la redención para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Tenemos que llegar a la conclusión de que es ilógico pensar y sentir todo esto de que Dios no existe o que Dios es malo, porque evidentemente esto solamente puede ser causa y efecto de una mente y un corazón que no quieren aceptar que no están en la capacidad de tener un contacto directo con Dios. Porque el primer problema que encontramos en esto, en la parte espiritual, es que Dios es espíritu, y como dice su palabra en Juan, es necesario que los que adoran a Dios lo adoren en espíritu y en la verdad de su palabra, no en la verdad de la Biblia. Este es otro problema que también la gente tiene, de que creen que toda la Biblia habla de Dios, y no. La Biblia, en un porcentaje bastante alto, podríamos decir que en un 80%, habla del Dios de este mundo, no del Dios altísimo y viviente. Y sobre todo el Antiguo Testamento habla justamente del Dios de este mundo. Y el Nuevo Testamento, aparte de lo que son los evangelios, que fueran la manifestación de Dios en la tierra, en su manera de mostrar, de manifestar quién era Él, vemos que las cartas de Pablo, vemos que los escritos de los demás apóstoles, y vemos que los libros que conforman el Nuevo Testamento han sido tergiversados, porque han hecho al Cristo a un lado y se han empeñado en mostrar doctrinas, dogmas que nada tienen que ver con las enseñanzas originales de Jesús el Cristo. Eso es básicamente importante que lo entendamos, porque es la única forma que tenemos de darnos cuenta que no toda la Biblia es inspiración de Dios, pero tenemos que darnos cuenta que la mayor cantidad de lo escrito en la Biblia ha sido manipulado, manejado, escrito
aumentado o tergiversado por diferentes instituciones religiosas, políticas, económicas y de toda clase. Y esto se debe a que el mayor interés que existe es que no nos resplandezca la luz del Evangelio.